Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Minuto 91. Hoy estamos felices porque vamos a relatarles muchas cosas, entre ellas la victoria del Granada Club de Fútbol por 0-3 contra el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino. Para hablar de toda esta jornada, del análisis del partido y de todo lo que ha rodeado este encuentro, cuento con la mejor compañía posible, con José Castro. Bienvenido. Muy buenas, David. Encantado De estar aquí, de volver a estar con vosotros. Me alegro de que vuelvas por aquí, nos alegramos mucho de tenerte y vuelve otra semana más con nosotros Andrés Porcel. Un gusto tenerte aquí, Andrés. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues vamos a comenzar a analizar ese partido del Granada contra el Rayo Majadahonda, que bueno, nos deja muy buenas sensaciones, ¿no creéis? Efectivamente, sí, además un Granada que fue muy sólido desde el primer momento del partido, esa solidez que demostró incluso cuando el Rayo Majadahonda intentó tener la pelota y conducir la bola y practicar un juego más asociativo. Eso no hizo al Granada en ningún momento perder el control del encuentro, supo mantener esa gestión permanente porque tapó muy bien las posibilidades de juego del Rayo Majadahonda y al final la extraordinaria solvencia arriba, ese dinamismo que tiene explosivo en los últimos metros fue determinante para que el equipo se llevara los 3 puntos, además a lo grande, goleando al rival. Un rival complicado, ¿verdad, José? ¿Cómo valoras tú el partido? Sí, la verdad es que los chicos de Irión, ¿no?, proponen un buen juego siempre. Él mismo lo dijo en rueda de prensa, que su campo para el juego que ellos proponen no es el adecuado, ¿no? Pero ellos siempre intentan adaptarse y la verdad es que el partido para mí fue sorprendente porque yo creía que iba a ser un poco más difícil para el Granada, ¿no? Pero el Granada dominó los 90 minutos, llevó el partido a su terreno y supo llevar los tiempos en el partido perfectamente. Un aspecto para mí muy importante de este partido fue que hemos mantenido la puerta a cero. ¿Cómo valoráis este hecho? Porque llevamos unas cuantas jornadas en las que veíamos que a lo mejor el equipo defensivamente estaba mostrando algunas carencias y sin embargo el Rayo Majadahonda no creó mucho peligro para lo que tenía arriba, como por ejemplo Aitor Ruibal, que lo comentamos la semana pasada, ¿verdad, Andrés? Exactamente, eso es. Hablábamos de Ruibal la semana pasada, de este delantero que venía de hacer buenos partidos y de anotar goles. Ayer se encontró con un rival enorme, que es Germán. Germán secó prácticamente todas las posibilidades de Aitor Ruibal arriba. Muy importante el trabajo defensivo una vez más junto a Martínez. Uno de los sellos de este Granada Club de Fútbol es precisamente esa solidez defensiva y el hecho de mantener la puerta a cero es también un buen indicio de que se siguen haciendo las cosas muy bien atrás. Conviene destacar, aunque no tuvo enorme trabajo, pero conviene destacar también la figura de Rui Silva porque es un portero que aunque ayer no tuvo grandes exigencias, pero siempre día tras día se mantiene muy estable bajo palos y es otra de las figuras de los jugadores más importantes de este equipo. Desde luego, y bueno, y José siempre ha destacado el trabajo de Rui Silva. Hoy que vuelva a estar con nosotros supongo que tendrá ganas de reafirmar un poco lo que comenta Andrés. Hombre, siempre, todos los programas que he venido siempre he resaltado la figura del portero porque creo que es muy importante y más en esta categoría tan igualada entre todos los equipos, ¿no? Si a eso le sumas que tenemos, si no la mejor, una de las mejores defensas de la categoría, con Germán y Martínez, que parece que llevan jugando desde los 8 años juntos. Creo que ha sido un partido bastante compacto entre defensa y portero, que no han tenido demasiado apuros y que ha sido cómodo para Granada en cuanto a defensa se refiere. Incluso también los laterales, que los laterales vuelven a hacer un partido muy completo. Víctor Díaz es una figura espectacular en la banda derecha, por todo lo que aporta en la cobertura defensiva, esa experiencia, esa capitanía que aporta atrás. Importante que un lateral lo primero que haga sea defender muy bien, y luego también por la inteligencia con la que se incorpora al ataque y con la que ayuda a los jugadores más ofensivos y de mayor calidad ofensiva de este equipo. Sí, comentaba Andrés el tema de los laterales, que es muy importante, sobre todo porque tuvimos una baja en este apartado, que es la lesión de Quini, que no sabemos hasta cuánto tiempo tendrá. Fue sustituido por Adri Castellano, que para mí hizo un buen partido, yo creo que hizo más que cumplir incluso, y no sé cómo valoráis el trabajo de Adri Castellano. Sí, yo creo que bueno, en Córdoba Adri Castellano ya tuvo una buena participación, ¿no? Creo que con la sanción de Quini tuvo su oportunidad y aprobó, ¿no? Y yo en este partido sinceramente le habría dado la titularidad desde el principio, pero bueno, Quini por jerarquía y por los partidos que llevaba, la meritocracia, que como se dice, ¿no? Fue titular, pero bueno, la mala suerte de que se lesionó. Adri Castellano volvió a tener una oportunidad y volvió a probar para mí, y yo creo que es un futbolista que poco a poco está yendo de menos a más y se la va a poner muy difícil a Alex Martínez cuando regrese.
Uh-huh. De hecho, Adri Castellano es verdad que ayer tiene una cualidad en un partido en el que sales sustituyendo a un compañero que se ha lesionado, y es que mantiene la calma desde el primer momento, entra al partido muy concentrado. Esa concentración defensiva fue importante, por ejemplo, para frenar o dificultar las internadas de Benito por la banda derecha, el jugador del Rayo Majadahonda. A mí me volvió a convencer, ya hablamos bien de él después del partido contra el Córdoba. Por otro lado, sí que entiendo en parte que de inicio el entrenador apostara por Quini, por esa confianza en un jugador más veterano que siempre ha sustituido bien a Alex Martínez cuando se le ha necesitado, ahora más debido a la lesión del futbolista titular en ese lateral izquierdo. Pero Castellano volvió a completar otro encuentro muy estable, muy bien concentrado, apoyando sobre todo la parcela defensiva, quizá no con tantas incorporaciones al ataque. El Granada probablemente no lo necesite tanto por los extremos que tiene, y ahí sí que es verdad que hay que volver a darle una probada lateral. Desde luego, bueno, hay que señalar que Quini realmente está sustituyendo al teórico titular, que es Alex Martínez. Él es diestro, está jugando en el lateral izquierdo. Yo creo que de hecho esa es la causa por la que él se lesiona, porque en el momento que él intenta centrar, fuerza un poco el gesto al no estar acostumbrado a darle con esa pierna, en teoría menos hábil, la izquierda, es lo que fuerza su lesión. Si queréis ahora hablamos de los centrocampistas, pero creo que también es importante hablar de la delantera en este partido. Hablábamos de que estaba Ramos de baja y que Rodri fue de la partida. Además, Ojeda hizo un gran partido, lo coronó con un gol, dio un buen pase para el primer gol en el cual participó Rodri también. Para mí destacar sobre todo que fue una línea de ataque muy móvil en la que Rodri caía mucho a banda. No sé vosotros cómo lo visteis. Sí, la verdad es que se notaba que Rodri no era un delantero tan puro como Adrián Ramos, ¿no? Rodri caía a las bandas, dejaba, quizá muchas veces era Fede Vico el que iba a presionar a la defensa, incluso al portero. Y bueno, yo creo que el equipo, la verdad es que cuando los engranajes de la línea de detrás del delantero y el delantero están bien, yo creo que Granada en ataque es un equipo muy potente, y Ojeda, más que ahora se ha adaptado completamente al equipo, más Pozo y Fede Vico y Vadillo. Yo creo que estos partidos, si siguen así, vamos a disfrutar de bastantes goles del Granada, como este último partido. Y siempre que tengamos bien a ese centro del campo, como bien has dicho antes, de Montoro y San Emeterio, creo que el Granada, no principal, pero uno de los principales candidatos al ascenso directo. Qué importante ese detalle que comentabais de la movilidad ofensiva, cómo los atacantes del Granada se intercambian las posiciones, lo hacen bastante bien, ninguno de ellos sufre al hacerlo, es decir, no se descolocan en el encuentro, se mantienen estratégicamente muy bien ubicados y le dan, bueno, eso genera auténticos quebraderos de cabeza a la defensa rival, porque nunca sabes verdaderamente por dónde te puede entrar el futbolista más explosivo del equipo, más eléctrico. Ahí Vadillo, por ejemplo, y Ojeda lo hicieron especialmente bien durante el primer tiempo, con esos cambios entre la izquierda y la banda izquierda y la banda derecha. Pero también Fede Vico estuvo inmenso, ya no solo porque es un futbolista que aporta mucha clase al interior, a la media punta, sino porque también colabora de forma inteligente en la presión cuando el rival quiere salir jugando, un rival como el Rayo Majadahonda, que lo intenta. De hecho, David lo comentaba en el programa de la semana pasada, un equipo que intenta salir jugando, que en ese sentido es valiente, y el Granada supo neutralizar bastante bien esos intentos también con la figura de Fede Vico, que bueno, aporta muchas cosas, eso, presión, calidad, movilidad y esos pases precisos que siempre dan muchas oportunidades al ataque rojiblanco. Sí, yo creo que el Granada combinó bien, hizo ese trabajo que comentábamos de presionar en la salida, del cual creó ocasiones, aunque los goles al final vinieron de transiciones. Pero bueno, yo creo que el Granada hizo bien ese trabajo. Hemos hablado de los titulares, también de Adri Castellano, que vino desde el banquillo, y también de esta parte del banquillo saltaron al terreno de juego tanto Ramón Acez como Puertas, que creo que fueron bastante determinantes. Bueno, Puertas anotó el tercer gol de los rojiblancos, que cerró la cuenta, pero además Acez hizo un buen trabajo, yo creo, para sostener un poco el equipo, pases de seguridad, sostener un poco atrás. No sé cómo visteis al jugador africano. Acez es un futbolista que, de hecho, cuando le toque participar, si es desde el banquillo, es precisamente con ese rol también de introducir físico, pero sin dejar de lado pues el hecho de descolgarse unos metros por delante de los otros dos centrocampistas, como también hizo ayer, intentar un poco sumar en esa parcela, aunque principalmente su papel es el de introducir ese fondo que toda plantilla necesita, especialmente en una medular, en una posición donde se hacen tantos kilómetros a lo largo de la temporada, en la que necesitas también
también físicos, recambios, y bueno, yo creo que es un jugador llamado a ser importante en este equipo, aunque no acumule titularidades probablemente en los próximos partidos, pero sí que va a ser uno de esos cambios prácticamente fijos que va a tener el entrenador a disposición para, bueno, para darle al partido cierto equilibrio en el eje, sobre todo cuando ya también se va por delante y necesitas un poquito más de músculo. Aparte de hacer, también la incorporación de Puertas, que anotó el tercer gol, como decíamos. ¿Cómo viste la incorporación de Puertas al partido? Que parece que se puede postular como titular, quizá. Sí, bueno, yo creo que si algo, una de las muchas virtudes que tiene Diego Martínez es que sabe realizar bien los cambios, no pocas veces se equivoca en los cambios, sabe leer muy bien los momentos del partido, cuándo realizar los cambios, cuándo no. Y yo creo que acertó muchísimo, primero con la entrada de Aziz para darle músculo al centro del campo, como bien habíais comentado antes, y luego la entrada de Puertas, pues un poco con la defensa del Rayo Majadahonda desgastada ya, ¿no? por las intentonas que realizaban de ya por orgullo, por coraje, intentar en su estadio recortar distancia con un 0-2. Yo creo que Puertas en esos momentos viene muy muy bien, ¿no? Por hacer una comparativa, para mí, por ejemplo, Lucas Vázquez en el Real Madrid es un revulsivo igual que Puertas. Yo Puertas no lo pondría de titular, yo lo dejaría para ese minuto 60, ese minuto 70, dependiendo de también cómo vaya el partido y contra qué equipo te enfrentes. Ese minuto 60-70 metes a Puertas está fresco, cuando está fresco sí es desequilibrante y con una defensa cansada Puertas puede ser determinante en esos minutos finales. Bueno, además del partido del Granada, tuvimos una jornada muy intensa en la cual, bueno, hay algunos resultados que nos favorecen. Yo me quedaría a lo mejor con ese empate del Málaga contra el Córdoba, o ese pinchazo, diríamos, del Albacete que perdió contra el Cádiz, un equipo del Albacete que ha perdido muy pocos encuentros y que fue capaz el equipo de Cervera de batirlo por 1-0. No sé con qué os quedáis de los resultados de esta jornada. Sí, es verdad que el Albacete creo además que suma ya 3 partidos sin anotar, ha entrado en una cierta racha negativa, pero es un bloque el que ha construido Ramis que está llamado a seguir compitiendo seguramente en la parte alta, porque a nivel global es muy competitivo, tiene un equipo que aporta mucho oficio en la categoría y sabe desenvolverse muy bien en los partidos complicados, pero se encuentra con un Cádiz que también está en plena progresión, que está en muy buen estado de forma, aunque es verdad que el tanto del Cádiz llega después de un polémico penalti que transforma a Alex, un futbolista del que hablábamos muy bien la semana pasada por esa calidad que aporta al centro del campo gaditano. Y bueno, otro partido también a destacar, aparte mencionabas ese Córdoba-Málaga, un derbi andaluz complicado para el Málaga, pese a estar mucho mejor posicionado que el Córdoba, y de hecho tan difícil que no llega el empate hasta el descuento, cuando Ndiaye engancha esa pelota desde la frontal del área. El Córdoba seguramente mereció quizá llevarse este partido, sobre todo, bueno, un debut de Navarro en el banquillo, que puede darle otra cara a un equipo que por puntos cada vez lo tiene más complicado y que está perdiendo bastante terreno con respecto al corte de la permanencia. Sí, además de las Cuevas anotó un bello gol, otro jugador que Andrés destacaba la semana anterior. Bueno, un Córdoba que, como señalábamos, es un equipo que está en esa pelea por no descender, y veremos a ver en lo que queda. Los resultados, como estábamos diciendo, pues ese Cádiz 1, Albacete 0, Córdoba 1, Málaga 1, el Osasuna empató a 0 contra el Nastic. Y además en la jornada del domingo tuvimos otro empate a 1, en este caso entre el Mallorca y el Elche, un 1-2, sorprendente, porque el Numancia es un equipo muy difícil de batir en su casa, fue batido en este caso por el Sporting de Gijón a 1-2, ese 0-3 del Granada del que estábamos hablando, un empate a 1 de nuevo entre el Oviedo y el Lugo. El Oviedo, un equipo que siempre decimos todas las semanas que casi siempre anota gol, en este caso también lo hizo por parte de Tejera. Y también tenemos otro empate a 1 más entre Las Palmas y el Extremadura, un gol de Ortuño, un ex granadinista que hizo que el equipo extremeño se llevase un punto del equipo antes dirigido por Paco Herrera, que si no me equivoco va a ser o ha sido destituido en el día de hoy. Además teníamos esa victoria, la primera victoria en el campo del Zaragoza por parte del Almería por 1-2. Ahora analizaremos a ese próximo rival, que es el Zaragoza que tenemos, y en estos minutos se está disputando el Deportivo de La Coruña Alcorcón, que es un partido que para la parte de arriba, que es la que nos interesa, pues nos concierne muchísimo. Me quedaba con este Zaragoza, con el partido del Zaragoza. No sé si veis un rival más complicado a lo mejor que el Rayo Majadahonda, a pesar de que en este caso no se encuentra en una forma muy positiva el equipo dirigido por ahora... por Víctor Fernández, perdón.
Sí, creo que el Zaragoza sí va a ser más peligroso, pero más por plantilla que por otra cosa. El Rayo Majadahonda sí es verdad que propone un juego muy vistoso, muy bonito. A mí personalmente de la categoría es de los equipos que más me gusta verlo jugar porque gusta ver ese juego, ¿no? Pero el Zaragoza quizás con esos jugadores que tiene como Pombo, como Álvaro Vázquez, son jugadores muy de primera división. Y yo creo que va a venir aquí a Granada va a estar herido por esa derrota en casa ante el Almería, otro equipo que habrá que hablar la semana que viene porque, madre mía. Y va a estar herido y va a venir aquí a resarcirse y a darle una victoria a la afición para alejarse de esos puestos de descenso. Y no creo que lleguen a playoff este año, no creo que hagan la machada que hicieron el año pasado, pero sí por lo menos para estar en la zona media tranquilo. Sí, el Almería, desde luego, un equipo que empezó la temporada más por la parte baja, incluso luchando por no descender y que ahora mismo se encuentra en una posición muy saludable, incluso puede luchar por clasificarse al playoff y quién sabe si subir a primera, Andrés. Exacto, y sobre todo haciendo partidos muy solventes, como el que hace ayer en un estadio tan complicado como es la Romareda. El Almería tiró de efectividad ese gol de Jiménez y de Sabelic, el segundo gol que introduce Sabelic, un futbolista muy importante a balón parado por la capacidad de remate, esa presencia que aporta al área, esa capacidad de remate aéreo. Ante un Zaragoza, bueno, por cierto, el Almería, lo has comentado tú, nunca había ganado en el estadio del Zaragoza, y sí que vimos que a pesar del buen bloque y de una plantilla importante que tiene el conjunto maño, le está faltando esa capacidad para acertar en el área. No lleva malas cifras el delantero Álvaro, no se puede decir lo mismo de Linares, que es un histórico de la categoría, un futbolista ya con 36 años, pero que este año no está consiguiendo buenas cifras con la camiseta del Real Zaragoza en la ofensiva aragonesa. Sin embargo, todo lo contrario por parte del Almería, que sí que encontró esa puntería, esa pólvora bien afinada en un encuentro en el que precisamente necesitaba eso, porque a priori el Zaragoza en casa iba a llevar la iniciativa y sin embargo el Almería supo aprovechar muy bien sus ocasiones para llevarse un encuentro que le permite seguramente soñar incluso con la posibilidad de aproximarse a la fase de ascenso a Primera División. Sí, bueno, más adelante analizaremos algo mejor al Zaragoza, que será nuestro próximo rival, pero yo me quedo con lo que estáis diciendo, con jugadores que son muy importantes como Álvaro, también yo me quedaría quizá con Javi Ross, Soro, que es un jugador que tiene muy buen toque, y un veterano como Zapater, que no participó en el último encuentro, pero que sin duda es un jugador muy importante. La clasificación al final, pues bueno, se queda de la siguiente manera, ahora mismo estamos segundos y vamos a ver si podemos mantenernos en esta posición. Seguimos segundos porque el Osasuna, como hemos dicho, consiguió de nuevo ganar en su casa. Andrés, un hueso muy duro el Osasuna en el sí, Sadar. sí, además con otro gol de Roberto Torres, un gol extraño, porque ahí no se vio bien si había entrado la pelota o no, finalmente el árbitro lo concede. Ya lleva 10 goles el futbolista del Osasuna, que junto con Villar está siendo el máximo anotador del equipo, lleva un gol más que Villar. Y Osasuna, otra vez, sin necesidad de golear al rival, un rival que tampoco es fácil golearle, porque a pesar de su posición en la tabla es un conjunto sólido, vuelve a sumar de 3 en 3, vuelve a aliarse con el Sadar y parece ser el equipo más estable, más en forma, con más capacidad para mantener la racha de cara al tramo final de temporada. Y si es así, va a ser muy complicado bajar a Osasuna de esa primera plaza. Desde luego, como estábamos comentando, la clasificación queda de la siguiente manera. En el primer lugar está Osasuna, líder con esos 54 puntos, seguido por nuestro equipo, el Granada. En ese playoff quedan Albacete, Málaga, Deportivo y Cádiz. El Cádiz, que se está rotando esa posición, como decía Andrés esta semana pasada, casi siempre con el Oviedo, que se queda un poquito más rezagado a 3 puntos con 44. Le sigue el Almería, que hablaba José muy bien de este conjunto, octavo está con 43 puntos, seguido por el Mallorca. Más abajo el Alcorcón, que era un equipo que había empezado muy bien la temporada y ahora se encuentra pues en esa posición más mediana de la tabla. Le sigue Las Palmas. A continuación el Sporting, que ha mejorado en su juego y como hemos visto en la última jornada consiguió vencer fuera de casa. Un poquito más abajo están el Numancia, Elche y Zaragoza, en esa posición un poco más delicada, pero que todavía está alejada de esos puestos de descenso que tanto miedo dan. Seguido por el Tenerife de José Luis Oltra, que tiene 31 puntos en esa posición número 16. El Rayo Majadahonda, que no consiguió sumar ningún punto, dado que perdió el partido contra nosotros, está en la posición número 17 con 30 puntos. Seguido por el Lugo, que es el que cierra ese farolillo, en el que se encuentran el Extremadura con 24 puntos, el Córdoba con 22 y el Nàstic de Tarragona con 21. Un Nàstic de Tarragona que de nuevo pinchó, en este caso con los Osasuna, ya lo estábamos hablando, y que parece que no va a levantar cabeza, José.
Bueno, yo creo que en anteriores programas ya había hablado sobre el Nastic, ¿no? Y es otro equipo de los que me gusta. Es una pena, ¿no? Porque ese juego que está mostrando tan vistoso que le da Enrique Martín, que es un entrenador que a mí personalmente me gusta mucho, no está materializándose en resultados, ¿no? Yo creo que en el Sadar mereció mínimo un punto, pero bueno, son partidos con pequeños detalles, que si entra gol, que si no, goles, como bien ha dicho antes Andrés, extraños, y son partidos que te quitan puntos y que luego a final de temporada te acabas acordando de ellos porque baja a Segunda División B y entre Segunda División A y Segunda División B hay un abismo enorme de presupuesto y de muchas otras cosas. Así que yo creo que los tres equipos que hay abajo, tanto Nastic como Córdoba como Extremadura, si no empiezan a apretar ya, no van a conseguir ese objetivo que es mínimo luchar por la salvación. Desde luego que lo tiene muy complicado y bueno, Diego Martínez decía en la rueda de prensa, y siempre lo decimos aquí, que la segunda división es una competición, siempre una liga muy dura, en la que ganar puntos es muy difícil. A partir de esta jornada y cada vez más se va a hacer mucho más complicado porque todos los equipos se ven más apurados y luchan más. Y bueno, decía José, lo de los goles un poco más feos, más bonitos, para mí el gol más bonito de esta jornada lo anotó Iván Sánchez del Elche, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, pero os lo recomiendo porque de luego es un gran gol. También a lo mejor esa jugada de Rubén Castro dentro del área para conseguir el empate de Las Palmas, yo me quedaría con estos dos goles. Y no sé si alguno destaquéis algún gol más de los que hayáis visto. Lo has mencionado antes, el gol que marca un ex del Granada, en este caso Ortuño, no es que sea un golazo, lógicamente, porque es una presión que realiza sobre el portero y el portero acaba fallando, pero yo lo destaco porque son dos ex del Granada involucrados, por un lado Ortuño y por el otro Raúl Fernández, el portero, en este caso de Las Palmas, que se confía demasiado al intentar controlar esa pelota y esa presión que casi siempre hacen los delanteros a los porteros y que rara vez da fruto, esta vez sí permitió al delantero poner el gol para el conjunto extremeño. Gracias, Andrés. Bueno, pues enseguida estamos de vuelta para seguir hablando de goles, analizaremos ese rival próximo que nos toca, el Zaragoza, con más profundidad, y una sección nueva que tenemos hoy, que es la prensa. Veremos a ver qué nos cuenta Maribel en la siguiente sección. Dejamos una pausa para la publicidad y aquí estamos enseguida. Buenas noches, volvemos aquí para comentar en minuto 91 esa victoria del Granada por 0-3 en el Cerro del Espino, un Granada que está segundo en la clasificación y sigue a Osasuna muy de cerca. Estábamos comentando que nuestro próximo rival va a ser el Zaragoza, enseguida veremos todos los encuentros de la próxima jornada y vamos a analizar en profundidad este rival, el Zaragoza, que no sé cómo lo ves, José. Bueno, yo creo que es un rival engañoso, ¿no? Un rival que estaba llamado a estar en los puestos altos de la tabla, ¿no? Y que ha estado un gran parte de la temporada en descenso. Ahora ha salido, ha encontrado algo de estabilidad, pero no una regularidad en los resultados que le dé esa tranquilidad de poder solventar el no descender, ¿no? Yo creo que es un rival que va a venir, como hemos mencionado antes, herido por la derrota en casa en la Romareda ante el Almería, un buen Almería. Pero que también va a llegar con nerviosismo, ¿no? Porque se va acercando el final de liga, quedan 13-14 jornadas, cada vez se va acabando, van quedando menos puntos y bueno, va a venir algo nervioso por intentar conseguir esos 3 puntos, algo con lo que puede jugar muy bien Diego Martínez y leer el partido como lo ha estado leyendo hasta ahora y que tan buen resultado nos ha dado. Como decimos, es una jornada apasionante la que nos viene a continuación. Yo destacaría algunos partidos de los cuales vamos a hablar ahora después, como ese Málaga-Osasuna, por ejemplo, o el Sporting Almería, ahí lo estamos viendo en pantalla. Bueno, la jornada se abrirá el sábado con ese partido entre el Mallorca y el Oviedo a las 4 de la tarde, a las 6 el Sporting Almería, a las 8 el Nastic de Tarragona contra el Albacete. Vamos a ver qué ocurre en este encuentro porque el Nastic está necesitado de puntos. Y cerrará la jornada de este sábado a las 8:30 el Elche-Cádiz. Al siguiente día, el domingo 10 de marzo, el Rayo Majadahonda a las 12 de la mañana jugará contra el Alcorcón, un derbi madrileño. Seguido a las 4 de la tarde por un Extremadura-Córdoba, un partido de dos equipos muy necesitados de puntos, veremos a ver qué ocurre. A las 6 tendremos nuestro partido, el que nos interesa a nosotros, a las 6 de la tarde, no se olviden, el domingo, Granada-Zaragoza, apoyemos a nuestro equipo, veremos a ver qué ocurre. A las 6 de la tarde también se jugará un Tenerife-Numancia y a las 8 cerrará la jornada el Deportivo Las Palmas. El lunes, a las 9 de la noche, tendremos un Málaga-Osasuna, un partido que está en la zona alta de la clasificación, dos equipos que están en la zona alta y que nos interesa mucho porque veremos a ver si el resultado nos favorece. Yo creo que un empate sería lo ideal, Andrés.
Seguramente, eso sería lo ideal seguro y probablemente ocurra como en el Málaga Deportivo de La Coruña, que es uno de esos encuentros que por la posición en la tabla de ambos equipos y por las aspiraciones de los dos bloques se espera un partidazo, pero ninguno de los dos conjuntos es especialmente ofensivo, así que probablemente el empate sea una de las apuestas más fáciles de realizar a priori, aunque habrá que ver porque cualquier detalle puede decantar el encuentro. Para mí, desde luego, es un broche estupendo a esta jornada y veremos a ver qué ocurre en este partido. Bueno, vamos con una sección que les anunciábamos antes de la publicidad, lo prometido es deuda. Tenemos una sección nueva en la que analizaremos un poco lo que la prensa ha comentado del partido, en este caso del Granada Club de Fútbol. Analizaremos tanto la prensa local de nuestro equipo como la del equipo al que nos enfrentemos. En este caso, esta previa del Rayo Majadahonda contra el Granada y la posterior victoria. ¿Cómo estás, Maribel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, un placer estar aquí. Bueno, ¿qué nos contó la prensa o qué se preveía? ¿Qué decía la prensa que se preveía para ese partido entre el Rayo y el Granada? Bueno, pues la previa advertía que iba a ser una prueba bastante complicada por dos factores. Una, el campo, y otra porque hay equipos importantes como han sido el Málaga, el Osasuna, que han sufrido bastante allí. Y el campo, pues bueno, es más pequeño de lo normal y hay ciertas dificultades allí. Sí, lo comentaba José también y de hecho Iriondo en las propias ruedas de prensa comentaba que el campo del Rayo Majadahonda, el Cerro del Espino, era peor para el estilo de juego que proponen que el estadio donde habían disputado parte de esa primera vuelta, el Wanda Metropolitano. Andrés, también comentábamos la semana pasada sobre el terreno de juego. ¿Crees que afectó esto al partido? Yo creo que al final no se notó tanto. El Rayo Majadahonda sí que intentó desplegar su fútbol al final con ese sistema de tres defensas, un poco también con la idea de cargar el centro del campo y abrir a los carrileros, a Varela y Benito. Pero lo que le falló más al Rayo Majadahonda fue la puntería arriba o la capacidad para que Ruibal, por ejemplo, que es un delantero muy dinámico, que abarca bastante parcela ofensiva, lo que no tuvo fue acierto, fue esa pólvora afinada, esa puntería, y ahí creo que estuvo más el problema del Rayo Majadahonda que en las propias dimensiones del campo. Y por parte del Granada lo mismo, el Granada supo leer estupendamente el partido a nivel estratégico y aprovechar sus naves a nivel ofensivo. Bueno, esto es lo que decía la previa de la prensa, pero ¿qué se dijo después de esta victoria del Granada, Maribel? La prensa del Majadahonda no destacó nada en concreto, salvo esto que hubo un bajo rendimiento de Enzo Zidane, pero fue respaldado también después por Antonio Iriondo, el entrenador del Rayo Majadahonda. Efectivamente, Iriondo defendió a su jugador en rueda de prensa. Enzo Zidane, un jugador que había jugado incluso en Primera División, en el Alavés, y que no está teniendo mucha suerte en el Rayo Majadahonda, José. Sí, bueno, del Alavés luego se fue a Francia, creo que a la Primera División francesa, y después regresó aquí para ser cedido al Rayo Majadahonda, ¿no? Creo que es un futbolista que un poco le han puesto ese cartel de ser el hijo de quien es, y le han puesto, yo creo que un poco esa presión encima. Es un futbolista que cuando tiene espacio y está cómodo, es un futbolista extraordinario. En el centro del campo lo maneja muy bien, ya se vio sobre todo, como bien habéis comentado antes, cuando el Rayo jugaba en el Wanda por la obra en el Cerro del Espino. Es un campo más grande, más amplio. Enzo Fernández, como quieran decirle, pues se desenvolvía mejor en el campo, daba muchísimo más juego. Ahora le cuesta más, en espacios más pequeños le cuesta más, como a todos los equipos que le gusta o que proponen ese juego, ¿no? Y yo creo que es un futbolista que hay que darle tiempo. Tiene todavía, creo que 22 años, si no me equivoco, y hay que darle tiempo porque es un futbolista que no va a llegar a un equipo top, pero un equipo de Primera División media tabla aspirando a Europa League puede llegar perfectamente. Era la opción del Rayo Majadahonda para buscar esa fluidez por el centro, por el carril del número 10, intentar las conexiones con Ruibal a través de esa calidad en el pase, pero no salió bien, no tuvo suerte en la primera parte, en la que sí parte como titular, y finalmente es sustituido por Varela, quizá buscando un poco más de explosividad y de verticalidad en la ofensiva del Rayo Majadahonda. Pero a priori parecía que en esa idea de juego que tiene el Rayo era uno de los eslabones importantes, sobre todo para las transiciones entre los dos centrocampistas que están unos metros por detrás, Óscar y Berza, que Berza, por cierto, es el equilibrio absoluto
del Rayo Majadahonda, a pesar de sus errores puntuales en la salida de balón, pero es un futbolista que abarca mucho terreno y que le da esa jefatura al centro del campo. Sin embargo, el que no llegó a completar bien su rol, como comentábamos, fue Enzo en su papel más de calidad en el último pase. Yo estoy de acuerdo con vosotros. A mí Enzo Zidane me parece un jugador muy interesante, con muchas condiciones, como decía José, pero quizá todavía no ha terminado de explotar. Es verdad que es un jugador que ya tiene 24 años y que debería dar un paso adelante, pero bueno, nunca sabemos. En fin, Enzo Zidane ha sido un tema a tratar en la prensa deportiva. No sé si tenías algo más, Maribel, porque también has estado mirando el Twitter y la página oficial de nuestro equipo, del Granada. Exactamente. Bueno, en la previa, Antonio Iriondo, el entrenador, decía que, bueno, que el Granada es un gran equipo, pero que no le temían, que tenían bastante confianza porque habían triunfado contra el Sporting anteriormente, pero después tuvo que elogiar obviamente el juego del Granada y ya está. Sí, llama la atención porque Iriondo, desde luego, en rueda de prensa se deshizo casi en halagos al Granada, diciendo que poco menos que todos los jugadores, o prácticamente todos los jugadores que tiene el equipo rojiblanco eran de primera división y que al enfrentarse en 1 contra sus jugadores, pues el equipo salía perdiendo. Desde luego que llama la atención que un técnico sea tan efusivo al elogiar un equipo, en este caso rival, pero bueno, lo agradecemos desde luego porque eso muestra que es un caballero, desde luego, y que admite lo que ocurrió. También es verdad que se quejó un poco del árbitro, sí, pero... Efectivamente, eso también lo tenía, que se quejó del arbitraje, pero también confesó que aunque hubiera habido un buen arbitraje, el Granada habría triunfado. Yo coincido en que creo que el arbitraje tampoco favoreció al Majadahonda. ¿Vosotros cómo lo veis? A mí me parece que las actuaciones del colegiado no resultan tan determinantes en este partido. En una jornada en la que sí que hubo decisiones bastante polémicas, en el partido entre el Rayo y el Granada no hay tampoco elementos que digas, vale, aquí hay una clara decisión perjudicial contra el Rayo Majadahonda. Creo que el Granada se hubiera llevado igualmente la victoria. Sin embargo, hay en los primeros minutos una jugada en la que Aitor Ruibal se puede quedar delante de Ruiz Silva y pitan falta. No sé tú cómo lo viste, José. Bueno, yo creo que es muy interpretable esa jugada, ¿no? Sí es verdad que Aitor Ruibal le empuja un poco a Germán, como siempre, con la veteranía que tiene, exagera un poco la caída y el árbitro pita falta. No sabríamos qué habría pasado, si lo habría metido, si lo habría parado Ruiz Silva, no sabríamos. También se quejaba de un posible fuera de juego en el gol de Luso en propia puerta, fuera de juego cuando le da pase Federico a Rodri, que ya yo viendo las imágenes no es fuera de juego. El entrenador siempre tiene que barrer para su casa, intentar justificar, aunque él mismo lo dijo en rueda de prensa, que no quería justificarse, porque como bien ha dicho Maribel, aunque el árbitro hubiese cambiado las decisiones, el Granada habría salido triunfante igualmente, ¿no? Y quiero destacar también una cosa que dijo Rafael Lamela, periodista del Ideal, en Twitter después del partido, que era una de las pocas ruedas de prensa, cuando fue a la rueda de prensa de Diego Martínez, en la que todos los periodistas, tanto de Granada como los de fuera de Granada, se desenvolvían en elogios hacia el Granada, hacia Diego Martínez, hacia cómo habían propuesto el partido, y yo creo que es algo que hay que destacar, porque si no solo los periodistas de aquí, de Granada, sino los periodistas a nivel nacional destacan a nuestro equipo, por algo es, ¿no? Estaremos haciendo las cosas bastante bien y creo que es algo muy importante. Una rueda de prensa en la que, ya que la mencionaba José, en la que también el entrenador pone en valor la figura de los futbolistas que entran en el segundo tiempo, un poco también con esa idea de reforzar la figura de bloque que tiene este equipo, en el que cualquier futbolista que parte desde el banquillo puede dar buenas soluciones. Habló bien de Aced, habló bien también de Puertas, de jugadores que al final es muy importante que estén motivados y a plena disposición para el equipo en esos segundos tiempos en los que pueden aportar sus cualidades. Estoy de acuerdo y bueno, coincido con José en que creo que estamos haciendo las cosas bien y creo que la razón de por qué las estamos haciendo bien es porque nos estamos centrando en ir partido a partido, así que vamos a lo que nos toca, que es ese siguiente partido contra el Zaragoza. Hemos hablado un poco del equipo Maño, un equipo que este año no está cumpliendo con las expectativas a priori que se habrían establecido a principio de temporada, pero que siempre es un rival peligroso y respetable. Hemos hablado de Javi Ross, de Álvaro, pero quiero que nos centremos un poco más y que me digáis, por favor, cuál creéis que va a ser la clave o las claves para llevarnos los 3 puntos contra este equipo. Yo creo que la clave va a ser el nerviosismo y la ansiedad con la que llegue el Zaragoza aquí a los Cármenes, ¿no? Lo hemos comentado antes, el Zaragoza es un equipo que estaba llamado a estar en puestos de ascenso o al menos de playoff,
y que ha dado decepción tras decepción, lleva el tercer entrenador creo con Víctor Fernández, y creo que esa va a ser un poco la clave, porque a raíz de ahí va a ser como Diego Martínez va a plantear el partido y cómo lo va a ir leyendo conforme vaya pasando, ¿no? Creo que el Zaragoza, si llega calmado, si llega bien, va a ser un rival muy peligroso, porque como hemos comentado antes, la gente que tiene arriba como Pombo, como Álvaro Vázquez, Miguel Linares, que siempre, aunque sea un veterano y no esté teniendo esta temporada, con todo lo que le ha pasado en el Reus y tal, siempre un delantero que puede causar quebraderos de cabeza. Ya nos marcó un gol con el Reus allí en Cataluña, y bueno, creo que el Granada es claro favorito, pero en esta división nunca se sabe qué puede pasar en este tipo de partidos. Para ti, ¿cuál va a ser la clave, Andrés? Que el Granada mantenga la personalidad que ha tenido hasta ahora. El rival es un rival importante, sobre todo porque es un bloque, un conjunto histórico, pero es superior ahora mismo posición por posición el Granada Club de Fútbol. Entonces debe creer en ese juego en el que la medular es tan importante, sobre todo para sostener muy bien el eje de fútbol del equipo, y en la calidad y la explosividad que tiene el Granada en los metros finales, la capacidad asociativa, la capacidad de sorprender prácticamente por cualquier ala del campo. Especialmente ayer, por ejemplo, se jugaba mucho por la derecha, seguramente sea otra de las opciones más plausibles para el partido contra el Zaragoza, buscar mucho los costados. Sí que es verdad que el Real Zaragoza es un equipo que no renuncia a la posesión, a llevar en cierta manera la batuta del encuentro. Tiene futbolistas también de calidad en el medio para hacerlo, como Ross, y luego ese punto final de verticalidad en los metros finales. Pombo es un gran jugador, y veremos qué día tienen sus delanteros. Contra el Almería no tuvieron el mejor día, tampoco contra Osasuna. Recordamos hace 2 jornadas cuando Álvaro falla prácticamente ya un mano a mano ante el portero de Osasuna. Ojalá esa ausencia de goles se mantenga en el partido contra el Granada. Coincido con Andrés, además es que en este aspecto para mí es clave, porque el Zaragoza es un equipo que suele encajar gol, y por lo tanto si nosotros somos capaces de mantener esa solvencia defensiva, si se cumple que el Zaragoza encaje, que es lo más probable porque casi siempre encaja gol, pues nos llevaremos los 3 puntos. Creo que este aspecto que señala Andrés y José también, el tema del nerviosismo, creo que todo esto puede influir y que puede ser la clave para que nos llevemos los 3 puntos. No sé si veremos de nuevo a Rodri siendo titular, quizá Kini no llegue y por tanto tenga que jugar de nuevo Adri Castellano, o algún cambio a lo mejor en el centro del campo. No sé, ¿qué 11 prevéis para este partido? Bueno, yo creo que va a poner un 11, si no el similar al de Córdoba, muy parecido. O sea, creo que Kini habrá que verlo cómo evoluciona durante la semana, pero creo que, como hemos mencionado antes y he recalcado yo, tiene que darle una oportunidad a Adri Castellano. Creo que se la está mereciendo, cada vez que sale cumple, y creo que tiene que darle una oportunidad. En cuanto a la delantera, pues si Adrián Ramos no consigue recuperarse, como siempre Rodri, que no, como hemos comentado antes, no es un delantero puro, pero ya tenemos esa asociación con Fede Vico, que para caer a las bandas, que Fede Vico sea falso 9, yo creo que hay un poquito de polivalencia ahí. Desde luego hay mucha polivalencia, mucha movilidad, como destacamos en el partido del Rayo Majadahonda. Te voy a preguntar ahora, Andrés, porque a lo mejor puede ser que Puertas entre en el 11 y se caiga a lo mejor Vadillo, o quizá Ojeda, o quizás repita el 11 de Rayo Majadahonda. No sé tú cómo lo ves. Yo me quedo con esa última opción, con que repita el 11 que alineó ante el Rayo Majadahonda, por el buen rendimiento que dio el equipo, y porque Puertas, precisamente hablábamos la semana pasada de que podía ser una muy buena opción de inicio contra el Rayo Majadahonda, pero el entrenador acertó utilizándole como revulsivo. Lo mencionaba José antes de forma muy acertada, porque precisamente este futbolista aporta ese nivel de gas arriba que necesitas cuando los defensas rivales ya están cansados debido a la acumulación de minutos durante el encuentro. Entonces creo que el sistema y que los jugadores que van a saltar al terreno de juego de los Cármenes contra el Zaragoza probablemente sean los mismos que partieron de inicio ante el Rayo Majadahonda. Y Rodri, aunque llegue Ramos, que parece que es complicado, pero Rodri seguramente seguirá siendo el delantero titular. Además, hizo un buen partido contra el Rayo. Veníamos no tanto criticándole, pero sí hablando un poco de que no estaba dando su mejor versión en encuentros anteriores. Sin embargo, en el Cerro del Espino sí que hizo un partido muy completo, forzando en parte ese primer gol en propia puerta del Uso con ese balón que introduce al área, que buscaba a Montoro, pero que finalmente el defensa del Rayo introduce en su propia portería. Yo en este caso también coincido con Andrés, creo que el 11 será el mismo que el Rayo Majadahonda, y además
comparto casi todos o todos los argumentos. El Zaragoza, al Zaragoza le vencimos en la primera vuelta por 0-2 en un partido en el que Vadillo anotó un genial gol de falta, si no me equivoco nos adelantamos con un gol de Fede Vico, y no sé si pensáis que se puede repetir algún patrón de los que vimos en el partido de la primera vuelta. Tenemos en cuenta también que jugamos con un jugador más casi todo el partido porque en la primera parte hubo un expulsado, es decir, no sé si pensáis que se puede repetir un escenario similar en este domingo. No, yo creo que no, porque en aquel partido el Zaragoza tenía otro entrenador, el paisano nuestro, Lucas Alcaraz, y creo que Lucas Alcaraz proponía un juego en el Zaragoza que no propone Víctor Fernández. Lucas Alcaraz se basaba más en defensa, aunque no le sirvió de mucho, visto el resultado, y Víctor Fernández sí que propone un juego más alegre, un juego más directo y que no se basa tanto en la defensa. Creo que va a ser un partido más complicado que el de la ida, pero bueno, nosotros tenemos ese factor que es el jugador número 12, ¿no? Que es la afición que está esta temporada de 10. Y bueno, yo creo que con la promoción que ahora ha hecho el club y el llamamiento que está haciendo el club desde esta mañana, creo que ha puesto algo en Twitter, creo que Los Cármenes va a estar lleno, si no lleno casi, y creo que va a ser un partido como los de antaño. ¿Crees, Andrés, que se puede repetir ese escenario o algún patrón que vimos en el partido de la primera vuelta? Seguramente, por lo que comentaba José, veamos un partido distinto. Hay otro entrenador en el banquillo del Zaragoza con un estilo de juego diferente. Lo que sí espero es que veamos versiones parecidas a las que hemos estado viendo de los futbolistas más troncales del Granada, como por ejemplo Montoro, que siga en ese estado de forma superior, capaz de hacer un trabajo descomunal, interceptando balones rivales, sacando la pelota en corto con esa calidad que tiene en el centro del campo e incluso incorporándose al ataque, ese papel de box to box, como dicen en el fútbol inglés, que le permite abarcar tantos metros en el terreno de juego. Para mí, seguramente el futbolista más determinante esta temporada en el Granada, a pesar de la calidad ofensiva que tiene el equipo, creo que la clave está en esa medular con Montoro, y esperemos que siga a pleno rendimiento también en Zaragoza, donde se va a encontrar pues bueno, un bloque en el centro del campo por parte del conjunto maño en el que siempre seguramente le va a ofrecer más exigencias. Sí, bueno, desde luego Montoro, y lo hemos estado comentando durante todas las semanas, es el jugador, o quizá el jugador clave del Granada Club de Fútbol en ese centro del campo. Para ese tercer gol de Puertas en el partido contra el Rayo Majadahonda, baja un balón exquisito que la deja para Puertas, que anota el tercer gol. También hablaba José sobre la afición, un tema importante. Yo creo que efectivamente va a ser clave la afición en este partido. También creo que en el partido contra el Rayo Majadahonda hubo una asistencia importante de la afición. Maribel nos dará buena cuenta de ello. La afición importante, ¿verdad, Maribel? Sí, muchísimo. De hecho, tanto el Rayo Majadahonda como el Club de Fútbol Granada lo admitieron en Twitter, que hubo muchísima afición del Granada allí en Majadahonda. Esperemos que se repita ese apoyo de la afición, en este caso en nuestra casa, con nuestro público. Creo que será un factor decisivo. Además, casi siempre Diego Martínez lo destaca en rueda de prensa, aunque no le pregunten por eso, con lo cual siempre sabemos que es importante. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a despedir el programa. Esperemos que la semana que viene les podamos contar que hemos vuelto a ganar y ojalá que estemos en la primera posición de la tabla, ya veremos. Estaremos aquí para contárselo en minuto 91, pero por ahora voy a despedir a nuestros colaboradores. Muchas gracias, Maribel, por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias, Andrés, un placer tenerte con nosotros. Un placer, como siempre, os acompaño pronto. Y, por supuesto, José Castro, que nos encantamos de que hayas vuelto y que esta es tu casa y estás aquí cuando tú quieras, ¿vale? Siempre dispuesto para vosotros. Pues muchísimas gracias a todos por vernos. La semana que viene estaremos aquí con nuestro presentador titular en minuto 91. Un placer estar con ustedes. Buenas noches.